En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a Natalia Romé y Víctor Tarico por haber accedido a venir a participar a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria, a charlar un poco con nosotros y nosotras sobre comunicación política en tiempos críticos. Antes de contarles un poco cómo surgió la iniciativa, quería agradecer como siempre a los coordinadores de la comisión, Eduardo Borkin, Josefina Vaca, Leticia Betancourt y Julia Crico, porque es una comisión muy activa que nos está siempre trayendo debates interesantísimos desde formas de producción y cadenas productivas en ciencia y tecnología hasta el posicionamiento de China a nivel mundial, por supuesto desde esa mirada de ciencia y tecnología, es una comisión que siempre nos está llevando, ¿no?, la vara y el horizonte para que podamos pensar el modelo de país desde una mirada actual y siempre comprometida, por supuesto. En ese sentido también quiero agradecer muy especialmente a Darío Fuentes, nuestro colega de la comisión, que la verdad hizo un trabajo también para organizar, sabemos que requiere llamados, armados, etcétera, así que Darío, también las gracias por haber facilitado esta comunicación. Antes de presentar a Natalia y a Víctor, un poco recordar, hace ya varias semanas, bastantes semanas, habíamos propuesto en la comisión una charla que rondara de alguna manera en esta idea de la comunicación en la actualidad, no solo porque estamos atravesados por la virtualidad que nos impuso la pandemia, y eso cambia, como decíamos recién, desde nuestras... ¿Te muteaste, Carolina? Estás muteada, Caro. ¿Empiezo de nuevo entonces? Decía que no solo estamos atravesados por esta situación de la pandemia y todo lo que está implicando en nuestras personalidades, subjetividades, en nuestra sociabilidad en general, en la forma de hacer política, por supuesto, que seguramente también se tratará hoy, sino que además estamos en un tiempo de mucha virulencia política, ¿no?, donde los medios de comunicación también han adquirido un rol protagónico en la militancia de un proyecto político que antes no era tan visible, ¿no? Lo han hecho siempre, pero tal vez se hacía de una manera más solapada o por lo menos cuidando ciertas formalidades que hoy pareciera que ya no. Al igual que la justicia, al igual que otros actores que han ido como sacándose el velo y constituyéndose en actores políticos a favor de ciertos proyectos y, por supuesto, en un trabajo cotidiano y sistemático de desprestigio de cualquier proyecto nacional y popular, y empezando por todo lo que fue durante el macrismo, el hostigamiento. Bueno, pero esto ya venía, por supuesto, antes de los años del gobierno de Néstor y Cristina, pero se vio mucho más evidenciado y explícito con toda la persecución y el hostigamiento, ¿no?, que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, su familia, sus más allegados. Entonces, es decir, tenemos esos dos ejes. Por un lado está todo lo que nos trae la pandemia y la virtualidad, como decía, en cuanto a las relaciones sociales, la presencialidad, la virtualidad, etcétera, pero además en un clima de mucha violencia, de mucho desequilibrio en la capacidad de instalar discursos, ¿no?, porque claramente los medios hegemónicos tienen una cantidad de herramientas y de dispositivos que sin embargo también estaría bueno pensar cómo juegan hoy con virtualidad tan instalada en esto de construir discursos, contradiscursos, y por supuesto para la militancia. Estamos en una comisión, como decía al principio, muy activa, donde reflexionamos los temas de la ciencia y la tecnología siempre en función de un proyecto de país y de un proyecto de gobierno,
al que apostamos y al que construimos desde nuestras experiencias académicas, pero también y sobre todo políticas y militantes. Entonces, bueno, un poco de ahí surgió esta idea de invitar, como hacemos y venimos haciendo con otros temas también, dos especialistas. Y entonces ahora sí, les voy a presentar. Primero Natalia Romé, los dos son investigadores con sede en el Instituto Gino Germani. Primero voy a decir, ahora voy a nombrar igual los proyectos en los que se encuentran. Y los dos son docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Pero además Natalia es doctora en Ciencias Sociales, es profesora, como ya dije, tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente dirige la maestría en Comunicación y Cultura, también en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y es coordinadora del programa de estudios críticos en ideología, técnica y política del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Natalia, corregime, pero si creo bien, lo fundó Sergio Caletti, un querido amigo, compañero, y bueno, todos y todas en esta comisión deben conocer. Así que un gusto, Natalia, tenerte acá. Víctor Tarico, por su parte, como ya dije, también es miembro de un grupo de estudios en el Instituto Gino Germani, del grupo de estudios críticos sobre ideología y democracia. Es también docente de la Facultad de Ciencias Sociales, de hecho es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde actualmente está haciendo su doctorado también, o sea, técnicamente un doctorando. Víctor también es director de la Diplomatura de Comunicación Política de la Facultad, que es una diplomatura reciente y que, bueno, ya no voy a... Ya, me parece que he presentado... Hace alarde porque hay como 250 inscritos. No, me parecería bien hacer alarde. Casi, y me ubiqué. Entonces, digo, bueno, tenemos dos panelistas de lujo, creo, para poder debatir todos estos temas que bueno, nos vienen justamente inquietando. Somos de la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero como decía recién, con una impronta política y militante fuerte, por eso los temas de comunicación nos interpelan muchísimo hoy, y sobre todo este año electoral, más menos, más antes o después, pero queremos de alguna manera ponernos también en esa sintonía. Así que, bueno, Natalia y Víctor, una vez el agradecimiento, y bueno, la idea sería que más o menos redondeen sus exposiciones, disparadores para el debate en unos 20 minutos, para luego sí abrir el debate, iremos recogiendo por el chat las inquietudes, comentarios que vayan surgiendo, y por supuesto quienes están presentes de la comisión también irán participando cuando llegue el momento del debate, porque justamente es la idea, enriquecernos mutuamente y que este espacio de debate y de intercambio nos facilite herramientas para atravesar, como decía, este momento tan complicado, donde la comunicación, si siempre fue constitutiva de las relaciones sociales y las subjetividades, hoy está poniendo ahí un ingrediente, un elemento que para la militancia y para un proyecto político inclusivo, basado en la justicia social, la soberanía y la independencia, bueno, y la igualdad, por supuesto, es fundamental. Así que dicho esto, bueno, le voy a dar la palabra a Natalia Romé y luego a Víctor Tarico. Bueno, muchas gracias, Carolina, muchas gracias a todas, a todos. Es una alegría poder compartir preguntas, porque es un momento de gran perplejidad. Yo tomé unas notas que voy a compartir. Ustedes me dirán luego si son demasiado esquemáticas, pero el fenómeno comunicacional se presenta por demás
complejo, abigarrado en estos momentos, y es cierto que hay cierta expectativa, cierta demanda social con respecto a cómo pensar estos problemas, y a veces en esas ocasiones pienso yo que es mejor detenerse e ir ordenando casilleros, ¿no? Aunque eso suene un poco simplificado, un poco esquemático, como decía, yo creo que con cierta serenidad y con cierto desapego pensamos mejor. Así que lo primero que quería plantear era algo que tiene que ver con un poco el título que le pusimos a esto de la comunicación política, porque ya en ese nombre aparece una suerte de mixtura o entrelazamiento que suscita demasiadas imágenes, demasiadas representaciones. Lo primero, voy a ser un poco taxativa tal vez, pero lo primero que quiero decir, me parece muy importante y lo digo siempre, es que la comunicación política no es toda la política, ni la reemplaza. Y eso a veces queda un poco solapado. Y la otra cuestión, que es subsidiaria de esta, es que no toda comunicación es política, es decir, que no toda comunicación tiene la forma de una pura batalla, ni adquiere la forma de un adversarial o de un espacio agonal. La otra cosa que quería decir así un poco apolíticamente es que la comunicación tampoco es una pura técnica. Suele pensarse las prácticas comunicacionales como unas prácticas del orden de lo ingenieril, ¿no? Como una suerte de diseños de instrumentos, saberes enteramente técnicos. A mí me gusta más pensar las prácticas comunicacionales como prácticas de intervención. Y en ese sentido diría que son prácticas más parecidas a la clínica que a la ingeniería. En todo caso, lo que habría que preguntarse es prácticas de intervención dónde, y la cuestión es esa, cómo pensar ese territorio que es una coyuntura. Y ahí yo diría varias cosas. Que el territorio de la comunicación es material, que está compuesto por significaciones, representaciones, imágenes que comprendemos, reproducimos, modificamos en infinidad de prácticas y conversaciones y discusiones, que ese territorio supone un espacio pertinente. Cuando hablamos de práctica política, decía, no toda comunicación es política, ese espacio a mí me gusta pensarlo, ya que Carolina mencionaba al querido Sergio Caletti, que ha sido mi maestro, en la tradición que planteaba Sergio, como una suerte de bisagra, ¿no? Él planteaba la idea del espacio público como una bisagra, como un espacio de gozne entre la producción cultural, la permanente creatividad social y las formas de su traducción, de su monopolización o su representación política. Es decir, una suerte de bisagra entre esfera política, Estado y, en sentido amplio, ¿no? Y la comunicación entendida como una dimensión cultural, como un modo de la sociabilidad, un modo del lazo, ¿no? Finalmente diría que este territorio comunicacional supone una temporalidad, que es un territorio en el que intervienen, ¿no?, estratégicas y prácticas, pero que está siempre ya ocupado, que hay cosas en ese espacio, que podríamos pensar como cosas inextensas, en el sentido de superpuestas, de mil modos diversos, acoplados, tensionados, ¿no? De múltiples genealogías y temporalidades que se yuxtaponen, que habitan nuestras expresiones discursivas, que habitan los afectos que se entrelazan con ellas. Yo pensaba, por ejemplo, en categorías como vecino, ¿no? Un modo de la interpelación política, y que tiene una larga genealogía de la figura de la ciudadanía en tiempos coloniales, pero que adquiere una forma de interpelación despolitizada en la escena política actual, ¿no? Entonces, en esa figura de vecino, por citar un caso, hay al menos dos temporalidades contrapuestas. Una que tiene que ver con una forma politizada de la intervención y una que se quiere despolitizada. Pero en ambas formas lo que hay en común, lo que hay de coincidente, es del orden de lo cultural identitario, ¿no? El centralismo porteño, la imaginación de una ciudad blanca y segregacionista y demás. Entonces, lo propio de la intervención comunicacional, y más específicamente la comunicación política, es justamente intervenir en este campo que, como decía, no tiene solamente formas adversariales o del conflicto, sino que también tiene una dimensión comunitaria.
¿no? Si hay comunicación, y esto lo subrayo porque por ciertas tendencias de nuestras propias reflexiones colectivas y políticas solemos olvidar este aspecto. Si hay comunicación es porque hay comunidad de sentido. Hay un fondo de entendimiento, hay algo en común, incluso en los agravios. La práctica de intervención comunicacional tiene entonces que lidiar con esta doble dimensión. Yo diría, con algo del orden de la relación y con algo del orden de la no relación, o con modos de relaciones que también son no relaciones. Si coincidimos que estamos en tiempos de crisis o en tiempos críticos, como dijimos ponerle de título a esta conversación, podemos compartir la idea de que esa dimensión, y algo de esto mencionaba Carolina hace un rato, esa dimensión comunitaria está fragilizada, tanto en sus lazos internos o inmanentes, pero también en sus vínculos con la forma de la representación del colectivo en tanto que colectivo, ¿no? Esa representación que tiende a ser monopólica, tiende a ser unificada. Hay entonces un primer desafío, que es cómo sentar un desafío para la comunicación en tanto que práctica de intervención en este campo, que adquiere esta forma, ¿no? Esta fragilización en la actualidad. Yo diría que ese desafío tiene que ver con cómo sentar posición, ¿no? Una posición es siempre una toma de parte, una toma de partido, una afirmación partisana, en una comunidad que está fragilizada en sus dimensiones simbólicas o imaginarias, y que por lo tanto amenaza constantemente con romper sus lazos existenciales mismos, ¿no? Diría, este fondo común que cimenta en el orden imaginario, en el orden simbólico, el orden de la comunidad política está fragilizado a un extremo existencial. Es más difícil entonces, es mayor el desafío para producir una posición de parte, una toma de partido. Porque el todo está en riesgo, ¿verdad? Habría que pensar entonces ahí en trabajar en dos tiempos, un tiempo que es el de la afirmación de la parte, del trazado de demarcaciones, y un tiempo que es el tiempo de la afirmación de la comunidad política. La potencia de las estrategias hegemónicas, lo sabemos, esto es sabido, son las de hacer coincidir al pueblo como populus, como comunidad general, con el pueblo como plebs, como parte plebeya o bajo pueblo. No se trata de afirmar la parte de modo identitario, como si su existencia aislada fuera la encarnación misma de una verdad. Se trata de trabajar en esta tensión dialéctica entre el pueblo como comunidad política, como sujeto político, y la parte del pueblo, el bajo pueblo, la plebe, demás. Al menos para los proyectos emancipadores. De todos modos, yo diría, toda comunidad política mantiene una distancia consigo misma, ¿no? El modo en el que la sociedad se ve, la imagen que tiene de sí, que es donde juega la especificidad del talante comunicacional de las prácticas sociales, no coincide con lo que la sociedad efectivamente es. Podríamos llamar a ese modo comunicacional el modo imaginario de vivir la unidad de lo social como comunidad. Y ese es el campo de la intervención comunicacional. En este sentido, no está de más subrayar que es imprescindible el conocimiento de ese modo imaginario, una buena lectura de ese territorio y de sus formas predominantes de organización. Esto es fundamental en tanto que digamos, en términos comunicacionales, pero también en términos políticos. Es sabido que no hay victoria política sin previa victoria cultural. Eso es algo que colectivamente venimos pensando hace muchos años, pero yo agregaría, y eso es lo que quiero proponer para conversar hoy, un matiz que me parece que no es nada menor, y es que creo que cuando se habla de batalla cultural, que es el nombre que se le ha puesto, nuestra historia más reciente, se arrastra un cierto error, una cierta tentación, que es la de pensar el campo cultural como una cancha en la que chocan dos equipos o dos ejércitos, ¿no? Si sostenemos la metáfora bélica. En la batalla cultural, sin embargo, no hay enfrentamiento puro entre identidades plenas previamente existentes anterior al encuentro, sino que hay procesos mucho más complejos,
Para figurarnos eso, creo que es imprescindible recuperar un concepto bastante abandonado por el pensamiento crítico de las últimas décadas, diría yo, que es el concepto de ideología. Y eso es lo que vengo a proponerles. Creo que a ese terreno hecho de significaciones, a ese terreno comunicacional del que vengo hablando, hecho de significaciones, afectos, creencias, imaginaciones, fantasías y, por qué no, fantasmas, que es el campo de la intervención en comunicación política, lo podríamos llamar ideología, o, de un modo más polémico, ideología dominante. No en el sentido común de una doctrina, un sistema de ideas formal, sistemático o un dogma, sino en un sentido conceptual riguroso, en el sentido que propone la teoría de la ideología. ¿Qué ganamos si incorporamos a nuestro lenguaje político y a nuestra formación política esta categoría de ideología? La definición de ideología es justamente la de una unidad dividida, la de un todo contradictorio, que nos une y nos separa. Cuando se habla en general de ideología, cuando se habla en términos cotidianos, se habla de ideología para señalar el pensamiento de otros, ¿no? Y cuando se habla de ideología dominante solemos pensar que se trata de ideas que son las de los poderosos, o en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, las ideas de unas masas alienadas, confundidas, influenciadas por poderes comunicacionales que son siempre ajenos. Yo propongo otra idea, es un poco polémica, pero yo quiero subrayar que para que una ideología dominante sea dominante, tiene que ser sostenida por los sectores subalternos. Nosotros somos agentes de reproducción de la ideología dominante. La ideología dominante es sostenida, reproducida más allá de nuestra voluntad y de nuestra conciencia en nuestras prácticas concretas. Y esto nos coloca dos grandes desafíos, si aceptamos estas premisas, por lo menos de modo provisorio, aunque sé que son un poco polémicas, nos coloca dos grandes desafíos para la intervención comunicacional. Un desafío de diagnóstico, ¿no? Que es cómo leemos las formas en las que nuestras propias prácticas reproducen las imágenes, creencias, las que queremos o creemos combatir. Y la otra es cómo leemos lo que nos une con quienes creemos no tener nada en común. Este sería uno de los desafíos, un desafío de diagnóstico. El otro desafío, que tiene que ver más con la intervención, es que saber leer lo que nos une permite correr la frontera de lo que nos separa al interior de las grandes mayorías con quienes compartimos padecimientos e injusticias. Entonces, saber leer lo que nos une permite correr la frontera de lo que nos separa. El concepto de ideología lo traigo, y me parece que esto no es nada menor, fue borrado del campo intelectual de la teoría crítica en el momento exacto en el que era más necesario, el momento del triunfo de la tendencia global del capital. La unificación y uniformidad de un discurso que insiste en que no hay alternativa resultó de cierta concurrencia de sectores que habían sido adversarios, ¿no? Las izquierdas tradicionales se volvieron conservadoras, estoy pensando en la socialdemocracia europea, por ejemplo, y se quedaron sin un discurso de futuro hace tiempo, pero a esa tendencia se suma cada vez con mayor claridad o contundencia, que las derechas asumen el lugar de enunciación que antes pertenecía a las izquierdas. Entonces, este es un problema que el concepto de ideología permite pensar de otro modo. Pero además, este concepto apunta a poder pensar cómo, en una coyuntura determinada, se conectan las determinaciones históricas, la correlación de fuerza, los antagonismos políticos, en definitiva, la lucha de clases, con aspectos psíquicos inconscientes, con aspectos afectivos, porque desde el punto de vista de la teoría de las ideologías, las ideas son ideas de los cuerpos, es decir, que las creencias se sostienen en prácticas concretas y en afectos, ¿no? Además de tener efectos reales y concretos en la vida social. Entonces, es necesario, y esto es lo que quisiera dejar planteado para ya ir terminando, darnos algunas categorías que permitan revisar nuestros diagnósticos, ¿no? Yo traigo este concepto de ideología, que es un concepto que me interesa y que vengo trabajando hace tiempo, pero lo propongo en el marco de una propuesta más general, que es
volver a pensar los modos como leemos el territorio en el que intervenimos, los modos que nos damos, es decir, los conceptos, las categorías, las prácticas de registro, las prácticas de conocimiento de nuestra coyuntura. En este sentido, creo que por un lado ya no contribuyen demasiado algunas de las figuras del antagonismo político con las que nos manejábamos, entendido como trazado de fronteras radicales, teorías adversariales, del amigo-enemigo, justamente porque los lugares tradicionales están trastocados, pero tampoco parecen ser suficientes muchas de nuestras técnicas de recolección de datos, ¿no? Las prácticas del sondeo, los análisis estadísticos, tienen como supuesto al individuo racional, dueño de sus creencias y de sus opiniones. Ese supuesto, que es muy discutible, en la medida en que es muy discutible la idea de una sociedad entendida como sumatoria de individuos aislados, y esto lo podemos discutir tanto teóricamente como políticamente, ¿no? Porque eso es propio de una tradición de individualismo liberal, pero en el campo de la comunicación esto se vuelve especialmente ineficaz, porque la comunicación supone, como decía más arriba, el lazo, supone un espacio entre individuos, una lógica que llamaría transindividual y multitemporal. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que las posibilidades del decir están sobredeterminadas por los tipos de discurso, por los juegos del lenguaje y por los entornos comunicacionales. Que el mismo individuo, más allá de lo que crea que son sus opiniones, actúa como diversos sujetos del discurso. Cuando interviene en redes, por ejemplo, se coloca en cierta posición subjetiva, enuncia de acuerdo a ciertas reglas conscientes e inconscientes. Ese mismo sujeto puede hablar y por lo tanto pensar de un modo muy diferente en una reunión de trabajo o en un encuentro con amigos. Entonces, para cada individuo hay muchas posiciones de sujeto. No es seguro, entonces, que interrogando a ese individuo por sus opiniones, tengamos un buen conocimiento de su comportamiento comunicacional real. Pero tampoco vamos a entender cómo funcionan los medios de comunicación y las redes, que tampoco se vinculan con individuos aislados. Los medios trabajan con públicos o segmentos de públicos. Las redes trabajan con prácticas psíquicas, emocionales y corporales que en muchos casos no pasan por el control de la conciencia individual. Si el algoritmo, por ejemplo, registra cuando alguien se detiene en una imagen morbosa, a pesar de que esa imagen le parezca a esa persona totalmente comunicación pública, al algoritmo no le importan las opiniones, sino lo que efectivamente ese individuo hace. Y lo que hace efectivamente es que el afecto morboso prima por sobre los argumentos o el juicio racional de ese individuo. Entonces, para leer mejor el campo comunicacional, la unidad de individuo, diría, nos queda o demasiado chica o demasiado grande. Hay otra complejidad. Esto lo dejo señalado como modo de pregunta. Yo no tengo una respuesta acabada, pero digo, hay unos modos que nos damos, ¿no? Las encuestas, los sondeos, que son inapropiados, que no permiten leer con claridad, con justeza nuestra coyuntura comunicacional. Hay otra complejidad que tampoco logramos leer, y es que los decires, ¿no? Con este tipo de técnicas de recolección de datos, y es que los decires no son planos. En la masa de los discursos sociales habitan muchos tiempos, como decía anteriormente. Entonces necesitamos instrumentos de registro y de diagnóstico capaces de leer esa multidimensionalidad y multitemporalidad del espacio comunicacional o ideológico. Esto tiene que ver con otro aspecto que creo que tenemos que evitar, y es la fascinación con una imagen muy reducida del espacio público, limitada a 3 o 4 medios o a estrechos circuitos de comunicación en redes. Hay algo de la identificación entre comunicación y política que tiene que ver más con una fascinación que con una intervención clara y decidida en una coyuntura que se conoce. Creo que los medios y las redes, esta es una idea que estaba en el querido Sergio Caletti, son arquitecturas, tendencias dominantes en el espacio público. Y hay que leerlas en esa clave, como arquitecturas, como configuraciones
Pero entonces no podemos confundir el mapa de la dominancia con el territorio real de la compleja masa comunicacional de la comunidad política efectivamente existente. Hay un riesgo muy notable de que las estrategias de la comunicación política, incluso la que se quiere crítica, incluso la que quiere intervenir en pos de un proyecto democratizador, por partir de un mal diagnóstico, se constituya en tecnologías de desdemocratización del espacio público. Leer mal la coyuntura redunda en cerrar el círculo de las conversaciones, consagrar una agenda política reducida y reductiva, identificar unas pocas voces, unos pocos registros discursivos, unas pocas sensibilidades. Una comunicación democrática y democratizadora tiene que tender al todo desde la parte, no puede entonces partir de confundir a la parte con el todo. Para terminar, comparto, dejo abiertas unas notas de diagnóstico que tienen que ver con esto que estoy planteando. Partiendo de esa pregunta, de qué tenemos en común hoy, en esta coyuntura donde lo común está fragilizado, yo creo que hay que partir justamente de esa fragilidad, justamente de esa experiencia de vivir entre ruinas que tenemos un poco a veces. Y pensar que algo mínimo que tenemos en común es el miedo y la falta de imaginación del porvenir, que son bastante parecidos, ¿no? La falta de imaginación del porvenir provoca miedo, el miedo tiene mucho que ver con la caída de un horizonte de futuro, con la caída de horizontes de expectativas. En un texto reciente, lo viene señalando en diversas ocasiones, el ex vicepresidente del hermano pueblo de Bolivia, Álvaro García Linera, denomina esta situación abatimiento del horizonte predictivo de la sociedad. Ante eso se presenta, o ese abatimiento que es heredero de un bloque histórico, ¿no? De eso que podemos llamar la globalización, el neoliberalismo, tiene que ver con el éxito de la instalación de ese bloque histórico, ¿no? Esta idea de que no hay alternativa, como solía decir Thatcher. Sin embargo, presenta hoy una novedad, ¿no? Una divergencia de las élites, una suerte de resquebrajamiento al interior de ese bloque histórico. Unas élites, dice García Linera, insisten en mantener todo como está. Esas élites ya son fósiles políticos. Otras proponen pasar a una etapa libertarista. Otras se presentan como más proteccionistas. El tema es que el bloque ideológico del capitalismo tardío parece estar tensionado, fragmentado desde su interior. En ese sentido, dice García Linera, que desde entonces, desde que se presenta con mucha contundencia la experiencia de esta fragilidad, populismo es la manera de nombrar el miedo y la ignorancia, estoy citando, ante la divergencia de futuros posibles. Los procesos de composición, entonces, digo yo, de un sujeto nacional popular, resultan en este contexto más amenazantes. La pandemia no hizo sino reforzar estas tendencias ideológicas ya existentes. Y si pensamos por un momento la etimología de la palabra pandemia, no aparece ahí la enfermedad. Aparece la totalidad, pan, y el pueblo, demos. Parece enigmático, pero yo creo que tenemos que preguntarnos cómo cala esa palabra en nuestra experiencia social, qué dice acerca de las tendencias antidemocráticas que vemos en nuestra coyuntura, y no solo en nuestra coyuntura inmediata, nacional o regional. Hay una oportunidad débil que tiene que ver con la amenaza democrática, y también hay grandes riesgos, ¿no? Porque la socialización del miedo puede provocar alianzas inexplicables por parte de los sectores populares con factores de poder. Creo que una intervención comunicacional en esta situación tiene que ser muy precisa y tiene que tomar como punto de partida el miedo, incluso el miedo como un afecto anterior al odio. El miedo es lo que nos reúne desde un lugar afectivo y tal vez desde ahí podemos leer mejor lo que nos separa en nuestras disposiciones éticas y en nuestras decisiones políticas. Pero claro que el miedo como imaginación dominante, como experiencia masiva, no es natural ni abstracto. Se presenta bajo formas históricas y modulaciones ideológicas concretas.
Una de esas formas es el punitivismo, por supuesto. O lo que una autora feminista, que se llama Elsa Dorling, y que sugiero leer, lo que Dorling llama vigilantismo, produciendo justamente una genealogía del miedo. Lo que dice Dorling es que la producción, que este vigilantismo tiene que ver con una producción de subjetividad agresiva basada en el miedo. Y es la idea de que la mejor autodefensa es un buen ataque. Dorling encuentra estas tendencias, por ejemplo, en las experiencias de los linchamientos de afrodescendientes en el sur de los Estados Unidos posteriores a la Guerra de Secesión. Pero también la encuentra en las formas de ciudadanía militarizada del actual Estado de Israel. En ambos casos, dice, lo que podemos leer es una conexión infeliz, antitética, entre miedo y democracia. El gran desafío que tenemos entonces en nuestra coyuntura es buscar otros modos de tramitar el miedo, la inseguridad, la incerteza respecto de nuestro futuro y el de nuestros hijos. Esos afectos son reales, no los inventan ni los medios, ni las redes, ni ninguna usina de fake news. Creo firmemente que no puede haber comunicación política, popular y democrática que se desentienda de esta encrucijada que es la de nuestro tiempo. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Nos dejé este aplauso en representación de todos y todas quienes estamos siguiendo atentamente. No voy a decir nada, simplemente para darle la palabra a Víctor Tarico y luego abrimos el debate. Súper, gracias Natalia. Súper estimulante y disparadoras todas las preguntas. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Carolina, muchas gracias al Instituto Patria, muchas gracias a Natalia también. Cuando empezamos a hablar con Natalia de este encuentro, hicimos la siguiente división. Natalia hablaba de los temas generales y yo lo bajaba a tierra. Bueno, no creo que eso sea posible, al menos de una manera total o totabilizante de esto que acaba de decir Natalia. Por suerte, tuve la suerte de leerlo antes, así que ya estaba preparado. Pero voy a hacer algunas notas, algunas anotaciones sobre 3 temas que creo que son importantes, que hacen un poco a la militancia como práctica política, pero también como práctica comunicacional, y que tienen bastante que ver con las cosas que suceden en el Patria, y que yo entiendo que tienen que ver con la democracia, con el debate político y con la esperanza. Justo tomo debate político y esperanza por cosas que dijeron Lula y Cristina hace poco en el Instituto Patria, que me parecieron que eran muy interesantes para pensar estos tiempos políticos críticos, como le pusimos a este encuentro, y que yo no puedo dejar de pensar también como tiempos de riesgo, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a tratar de leer y de comentar, espero no ser muy aburrido. Como bien señala Natalia, la comunicación política se constituye como una intervención a través de palabras o de acciones en el espacio público, entendiendo que el espacio de lo público es la instancia social donde los ciudadanos y las ciudadanas pugnamos por la orientación de nuestro destino común. Esto hace que la comunicación en general y que la comunicación política en particular una dimensión fundamental de la vida en democracia, donde no se puede debatir, no se puede fundar un desacuerdo, no hay democracia ni tampoco comunicación. No es este el tiempo que nos toca vivir, el tiempo de los autoritarismos como los que conocemos o los que conocimos durante el siglo XX, sino más bien el de la legitimación de ciertos discursos, que particularmente llamo de odio, que habilitan distintos tipos de violencias y el ejercicio de múltiples segregaciones por motivos de raza, género, lugar de nacimiento u orientación política. Esto hace... Cuando estas segregaciones se materializan es porque ciertos discursos se legitiman en el espacio social, y también porque el carácter universal de la democracia, es decir, su promesa de fraternidad, de igualdad
y de libertad se debilita, ¿no? Lo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos para todos y todas ha quedado legitimado y la convivencia democrática se ve dañada. Lo que llamamos de convivencia democrática, al menos en Argentina, entiendo que se ha fundado sobre 3 pilares, ¿no? La vigencia plena de los derechos humanos, la democracia como forma de gobierno, y la economía de mercado, o el neoliberalismo, como forma de organización de la reproducción material de la vida para las personas. Los discursos de odio, no casualmente, vienen a afectar a 2 de estos 3 pilares, ¿no? Lo que ponen en cuestión es la vigencia plena de los derechos humanos y a la democracia misma. Con respecto a los presentes, y sobre todo hacia Natalia, que es una gran especialista en el tema del neoliberalismo, no me voy a poner a profundizar sobre lo que significa, pero también porque intento, o voy a intentar evitar una tangente que sirve mucho a veces a la militancia popular, que es la de echarle la culpa de todo a algo que está fuera, a algo que no es nuestro, y que termina explicando todo, ¿no? El neoliberalismo como una gran coartada para dar explicación a todo, como si nosotros no fuéramos parte de ese neoliberalismo en nuestras propias prácticas cotidianas. Tampoco, por supuesto, pretendo echar una culpa generalizada y que todos salgamos de aquí apenados por la parte que nos toca en este desigual reparto de los beneficios, pero sí me interesa, sobre todo, pensar de qué manera el individualismo, la meritocracia y el odio se reproducen día a día, un poco a pesar nuestro y con nuestra participación. Entonces, lo que quiero decir es que la comunicación política, volviendo a lo que planteaba Natalia, es algo que se reproduce en un territorio, que se produce, mejor dicho, en un territorio delimitado, ya ocupado, decía Natalia, donde existe algo que podríamos denominar un campo de lo posible y de lo pensable. Un campo donde cohabitan la dominación, pero también la resistencia, el horror, pero también la redención. Un campo que necesariamente, entonces, debe ser pensado y analizado para producir intervenciones políticas. Una trama estratégicamente elucubrada, si queremos decirlo, que tome en cuenta los factores contextuales, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, y fundamentalmente el horizonte hacia donde nos queremos dirigir. La cuestión del horizonte a mí me resulta fundamental porque es lo que nos permite, en este contexto un poco de desasosiego en el que vivimos, incorporar dimensiones que son fundamentales en este momento, como la del cuidado y la reparación en la intervención pública. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente, o bien sabemos que la lógica del troleo, la de la confrontación, parecieran olvidar que hay un futuro delante y agotan todas sus armas y sus estrategias en el presente, con, como ustedes bien saben también, las consecuencias que eso lleva. La lógica adversarial llevada hasta un extremo no es una lógica que termine delimitando por lo general un ganador y un perdedor, sino que lo que termina deteriorando por lo general es el espacio común, el espacio público, el espacio donde las adversidades se encuentran y se deben necesario reconocimiento. Por supuesto, yo no trato de ninguna manera de renegar de la confrontación política o del necesario debate de posiciones que requiere la disputa por la direccionalidad de una sociedad y de un proceso económico, sino de establecer o reconocer, o quizás no olvidar, lo que está en juego, que lo que está en juego no es solo la pura urgencia del debate de las redes sociales o el debate de la televisión, sino siempre el futuro, lo que queremos vivir, dónde queremos empezar a construir, con palabras y con acciones, ese futuro, ese porvenir, lo que deseamos para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Quiero decir, en el presente no solo se juegan las querellas de la actualidad, las últimas tendencias del trending topic de Twitter, sino también lo que vendrá. Aquello por lo que
en el fondo peleamos aquello que añoramos, aquel lugar, aquel horizonte al que queremos llegar. Entonces, ¿por qué es importante pensar en términos estratégicos la intervención comunicacional? Porque el futuro, el futuro debe comenzar hoy. El futuro debe ser una apertura que nosotros logremos hoy. Una apertura que debe darse en medio de algoritmos, en medio de trolls, pero que necesariamente, y aquí yo quiero reivindicar a Cristina, debe inaugurarse un nuevo tiempo fundamentalmente a partir del debate político. Cuando Cristina dice, entiendo yo, por supuesto, que el debate político es necesario porque las nuevas derechas vienen con tendencias antipolíticas, no está diciendo solo o solamente que debemos una confrontación conjuntos por el cambio, sino que debemos una confrontación que es política y que es cultural con ciertas posiciones que fundan la existencia común en la exclusión del otro. ¿Sí? En su exclusión, en su desaparición, en su no reconocimiento. Desaparición en términos metafóricos, pero como ya sabemos a lo largo de esta historia, también en términos materiales. Hoy por hoy, habilitar o profundizar o reforzar el debate político no solo es necesario en lo que venimos señalando de pugnar por el futuro, sino también en términos de la construcción de la propia subjetividad y de la propia, o del propio colectivo del que formamos parte. Debatir políticamente, como ustedes bien saben, también nos constituye como ciudadanos y como ciudadanas, y nos constituye como una parte en la disputa social. Ahí quizás tengamos una diferencia con Natalia, que yo creo que no es de fondo, sino que es más bien de acentos, sobre que todo, y Natalia lo sabe bien, por supuesto, porque yo lo aprendí de ella, que es imposible no fundar la adversariedad o lo adversarial en la política, ¿no? En lo político. Lo político se funda en lo adversarial, en una distinción entre nosotros y ellos, en un campo de intereses que confrontan por darle orientación a una sociedad. Pero lo que sí podemos hacer, quizás sea, descentrar en este momento la adversariedad o lo adversarial de nuestro discurso y de nuestra discusión política para centrarnos y concentrarnos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en lo que vendrá, ¿sí? En la necesidad de que Argentina y el mundo requiere ser repensado, porque lo que nos sucedió es lo suficientemente grave como para que pongamos en cuestión las formas en las que venimos viviendo hasta el momento. Y no solo eso, sino que también nos impone la necesidad de pensar cómo reparamos el daño que se ha producido. Un daño que no es solo material, económico, sino que también es de vidas humanas, un daño que también es con el ambiente, ¿no? Entiendo yo que el presente y también el futuro lo que nos provoca es a pensar, bueno, ¿cómo seguimos con esto? Y no de una manera superficial, sino más bien de una manera profunda. Pero bien, coincido con Natalia en que es un campo frágil en el que estamos parados. No es posible pensar cómo producir hoy por hoy o cómo habitar la disputa política sin reconocer que lo que está hoy fragilizado por estos discursos de odio, que yo llamo de odio, es la convivencia democrática misma. No solo las reglas del juego, sino también el reconocimiento de la adversariedad o de lo adversarial. Bueno, ahí coincido claramente con Natalia en que probablemente la intervención política estratégicamente pensada se dé en dos tiempos. En un tiempo y en un registro donde se reivindique ciertas particularidades, ciertos intereses particulares, no solamente porque son nuestros intereses, sino porque entendemos que son los mejores intereses para todos. Digo, esta dimensión me parece fundamental que la recuperemos. Nosotros no reivindicamos la justicia social
porque entendemos que es lo mejor para nosotros en particular, sino porque entendemos que es lo mejor para todos, que entendemos que con justicia social, los ricos, los pobres, los que trabajan, los que no trabajan, podemos vivir mejor. Un mundo sin justicia social es un mundo más, en cierta instancia, peligroso, no solo injusto, es un mundo donde no es bueno vivir. Un mundo con justicia social es un mejor mundo para todos, incluso para aquellos que están más beneficiados en este mundo que es fundamentalmente desigual. Entonces, decía, probablemente nuestras intervenciones políticas hoy por hoy deban trabajar en dos niveles, en el nivel de las reivindicaciones particulares, pero también en el nivel del refuerzo de lo común, como de no solo de las reglas, sino de la democracia como ese territorio común que nos damos para saldar el desacuerdo, o al menos para transitarlo, o para reconocerlo, o para habitarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy por hoy pareciera difícil continuar o procesar las diferencias de un modo puramente confrontativo. Y nuevamente recurro a Cristina. Cuando Cristina plantea la cuestión del acuerdo social, del acuerdo político y social, no está planteando simplemente suspender la confrontación, está planteando que esos desacuerdos deben encontrar un canal para transitar, ¿sí? Pero también es un desafío a las posiciones más concentradas de la economía, a las posiciones quizás oligárquicas. ¿Por qué? Porque dice, debemos acordar, ustedes también deben ceder. ¿Sí? Es también una forma de plantear el conflicto social, no de una forma, el conflicto político, el conflicto social, no de una forma quizás beligerante, pero sí de una forma que obligue a buscar un punto en común. ¿Sí? Entonces, se aminora, que uno podría decir es menos que antes, pero no se suspende, o sea, hay necesidad de procesar ese conflicto, hay necesidad de ir a buscar un acuerdo. Quizás la idea del acuerdo social sea solo una idea para forzar una negociación que quizás no se logre saldar nunca, pero entiendo que en el marco de la fragilidad en la que estamos, es una idea que permite seguir avanzando sin replegarse o sin bajar las banderas, ¿no? Quiere decir, bueno, estas son nuestras reivindicaciones, vengan con las de ustedes, tratemos de ponernos de acuerdo, pero seguimos avanzando, no es que decimos, bueno, nos olvidamos de lo nuestro, que siga todo como está. Entonces, lo otro que había señalado, que me parece importante, es la cuestión del debate político. El debate político lo que genera también es encuentro. Encuentro entre pares y también encuentro con los adversarios. Pero cuando es un encuentro entre pares, cuando el debate político se piensa en función de la acción, se piensa en función de la necesidad, se piensa en función de un intento de construir un futuro común, también lo que genera es esperanza. Y la esperanza es necesaria porque nosotros, para transformar el mundo en el que vivimos, no podemos hacerlo desde el desasosiego. Necesitamos necesariamente creer que ese cambio es posible. Y ese cambio solo podemos comenzar a creer que es posible si nos encontramos con otros que también lo desean, que también lo empujan, que también lo encuentran necesario. La esperanza, entonces, no es algo que se produce por magia o porque uno ha sido tocado por una varita mágica, sino que se produce en el debate político, se produce en el encuentro con los otros, se produce en el encuentro con los pares. Y necesariamente, si uno quiere o tiene la ilusión que en el futuro la democracia sea capaz de reparar el daño o de impulsar y de construir la justicia social, necesariamente debe recuperar alguna dimensión de la esperanza, porque probablemente sin esa dimensión es poco lo que podamos hacer. Entonces, lo que me gustaría decir, un poco
para ir cerrando y ceder la palabra al debate, es que encuentro fundamental en este momento donde el riesgo no solo está sobre la propia vida por la falta de vacunas, donde la desigualdad no solo se expresa en nuestras posibilidades de acceder a bienes materiales, sino también en el acceso a algo que es vital como las vacunas, en un momento donde el odio y la confrontación se vuelven metodologías no ya de la transformación social, sino de la destrucción del territorio común que compartimos con la democracia, me parece, entiendo que se torna fundamental y necesario también hacer un esfuerzo por reencantar a la democracia, por volverla a dotar de ese poder simbólico, no, que casi no siempre material, pero casi sí siempre ilusorio y simbólico, de reparación, de resolución de la injusticia, de poder constructor de la justicia social. Hoy, entiendo yo, profundizar la democracia no es solo profundizar la distribución de los bienes, no solo es profundizar el acceso a los servicios, a la salud, a la educación y a la justicia, que sí sigue siendo imprescindible y necesario, sino también es recuperar esa dimensión mítica, quizás universalista de la democracia, que decía, y no voy a citar a Alfonsín, para no ir al lugar común, pero sí que decía que ponía que con la democracia se podían resolver los problemas que el capitalismo generaba. Entonces, entiendo y propongo, y abro al debate, que no solo en estos momentos es necesario, y sí, imprescindible, seguir reafirmando y recreando las posiciones propias, sino que también es necesario refundar y reencantar a la democracia en su capacidad de reparación de los daños que el capitalismo y la pandemia nos han dejado. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Todos y todas acá presentes. Gracias, Víctor, y gracias, Natalia. Voy a leer un comentario simplemente que hizo Josefina, y después, a modo de disparador, como para romper el hielo y dar la palabra, voy a hacer un pequeño comentario poniendo en sintonía algunas de las cosas de las dos intervenciones. Por un lado, Josefina. Si pedimos a los participantes que vayan escribiendo las preguntas en el chat. Perfecto, gracias Darío por recordarnos. Los y las participantes pueden ir escribiendo preguntas, comentarios en el chat, y si no, luego levantamos la mano y hablamos como si estuviéramos en un aula. Iba a leer el comentario de Josefina porque además está atravesado por su experiencia hoy, ser en los ámbitos legislativos, ¿no? Dice, muy bueno el concepto de comunidad de sentido para comprender, entre paréntesis, o aprender con prácticas cotidianas de negociación y debate político, por ejemplo, en ámbitos legislativos donde actualmente te toca, ¿no? Ir construyendo un poco estas prácticas de sentido. Yo, para romper el hielo, mientras van apareciendo un poco las preguntas, me gustaría como unir algo de las dos intervenciones que tiene que ver con nuestra comisión, bien con la Comisión de Ciencia y Técnica, de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria, una fundación con un compromiso, con un modelo de país, con un proyecto y con ciertos referentes, por supuesto, que ya fueron mencionados, no fue mencionada específicamente Cristina, ¿no? Y retomaba un poco cuando Natalia habló de la idea esta de diagnóstico, y planteó este ejercicio de leer las representaciones, ¿sí? Que nos diferencian
de aquellos que combatimos, cómo leemos las representaciones de aquellos con quienes estamos unidos en algún momento para combatir, pero sobre todo cómo leemos las representaciones que nos unen con aquellos que combatimos, digamos, en una esfera pública, en una esfera de disputa política. Entiendo luego el debate con Víctor, en que el campo de lo político y de la disputa política se vuelve binario finalmente, aunque es de una riqueza y de una complejidad que ya fue bien explicitada en las dos intervenciones. Pero yo retomo entonces esa idea, ¿no? ¿Qué nos une con aquellos con los cuales disputamos sentido en la política, ¿sí? Porque siempre ponemos el eje efectivamente en lo que nos diferencia con ellos. Y creo que de alguna manera es lo mismo que planteaba Víctor también cuando refirió, bueno, al neoliberalismo y a la ideología, digamos, del neoliberalismo que de alguna manera obtura, ¿sí?, esa capacidad de que cada uno y cada una pueda ver que justamente constituimos y somos constituidos por el neoliberalismo, ¿no? Que esto de, cuando no lo dijo con estas palabras, ¿no?, pero esto de ver el neoliberalismo como algo externo a nosotros y de alguna manera depositario de culpas, de responsabilidades, nos impide ver que somos parte de ese neoliberalismo. De alguna manera ahí hay una sintonía con lo que planteaba Natalia también, ¿no? Animemos a ver qué nos une con ese otro. ¿Y por qué digo que esto es fundamental para nuestra comisión? Porque nosotros trabajamos temas que justamente nos unen, nos diferencian, ¿no? Si hay algo valorado en la sociedad argentina es la educación y la ciencia y la tecnología. Lo vimos durante los 4 años de resistencia al macrismo, lo estamos viendo hoy, ¿no? Cómo fue rápidamente posible recuperar eso cuando ganamos, a pesar de que nos tocó la pandemia tan rápidamente, pero no solo a pesar, digo, ¿no?, sino justamente la pandemia también permitió poner en valor todo lo que veníamos diciendo en los 4 años del macrismo. Digo esos 4 años porque fue una resistencia muy activa, pero que por supuesto veníamos practicando desde nuestras experiencias profesionales, académicas y tecnológicas, cada uno de nosotros. Entonces, lo que decía es ese ejercicio que a veces resulta tan difícil y que nos pone en ese binarismo, en esa trampa que creo de alguna manera los dos hacían referencia de alguna manera sutil, ¿no? Y mostrando la complejidad de eso, me parece que es un terreno muy fértil para los y las que estamos en el campo de la ciencia y la tecnología, y diría más de la educación superior, ¿sí? Porque son valores, y acá, y ya cierro para dar el paso al intercambio, pero digo, no nos olvidemos con qué saña el macrismo, ¿sí?, atacó a la universidad pública y al sistema científico y tecnológico. Porque no fue solo de financiamiento, no fue saña, fue estigmatización, fue desprestigio, por supuesto, judicialización y etcétera, todo lo que hemos vivido esos 4 años. Lo mismo, digamos, que están tratando de hacer ahora con este gobierno, entiendo que es la misma estrategia. Entonces digo, ¿cómo? Recuperando un poco esas dos tensiones que trajeron Natalia y Víctor, podemos nosotros y nosotras desde este lugar, ¿no?, desde esta comisión que además es súper activa y vivimos haciendo una cantidad de actividades, reflexiones y militancias en distintos ámbitos, cómo pensar entonces ese ejercicio, ese desafío. Entonces, primero, si les parece, Natalia y Víctor, hacemos como una segunda vuelta de ustedes, así pueden como
como explayarse un poco más, que siempre las preguntas vienen también bien en ese sentido, y mientras, bueno, nuestros colegas se van preparando para romper el hielo. Carolina, quería hacer un comentario justo a propósito de esto que decís, porque es algo que venía pensando a partir de algunas actividades que vi, que están tomando cierto estado público, y que se promocionan en una suerte de adversariado, digamos, en una dicotomía, entre la ciencia basada en evidencias y la ciencia militante. Yo creo que es bastante importante que quienes nos consideramos parte de esa comunidad académica y científica y que tenemos en el marco de nuestra participación en esa comunidad un profundo amor por lo verdadero, una defensa estricta de los procedimientos rigurosos de las prácticas científicas, construyamos una posición singular para el pensamiento crítico. ¿Qué quiero decir? Yo veo, hay un movimiento, ¿no? Si a esto que le llamamos ideología dominante aparece en relación con la ciencia como una suerte de relativización, ¿no? Un vale todo, una identificación indistinta entre lugares de enunciación, entre formas de legitimación de los discursos, ¿no? Una suerte de relativismo epistemológico consagrado como un falso pluralismo, ¿no? De lo que se trata es de que todos digamos, yo siento que hay autoritarismo, yo siento que París queda en Senegal, yo siento que la Tierra es plana, o siento que las vacunas no sirven, digo, hay algo de una construcción profundamente neoliberal, ¿no? Con la capacidad que ha tenido ese bloque histórico de tomar los discursos críticos, ¿no? y convertirlos, ¿no? Y ponerlos al servicio de factores de poder. Ahora, en ese marco yo veo una escena muy compleja, que es que ese terreno de relativización ofrece un caldo muy sustancioso para que aparezca por derecha una reivindicación del discurso científico, objetivo, neutral, en tanto que tal, y entonces nos deje a quienes entendemos que hay una solidaridad imprescindible entre producción de conocimiento y posicionamiento crítico, nos deja en un no lugar, ¿no? En un lugar espurio para la enunciación de verdades. Y eso es un problema para la ciencia que queremos hacer, que es una ciencia soberana, además, pero también es un problema en términos políticos, porque sin enunciación de lo verdadero tampoco hay denuncia de las injusticias, tampoco hay nombre para los padecimientos. Digo, me parece que ahí hay una encrucijada en lo que señalás que es fundamental, que es tremendamente estratégica, porque además hay quienes dicen que vivimos un capitalismo cognitivo, ¿no? Sabemos además que nuestros propios procedimientos científicos están tramados por lógicas de monopolización, de acumulación, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la ciencia o de qué hablamos del sistema científico? Digo, hay discusiones que nos tenemos que dar hacia adentro y hay modos de enunciar, modos de presentar lo que hacemos que tenemos que construir hacia afuera de cara a nuestro pueblo, de cara a nuestra sociedad, pero también para con nosotras y nosotros mismos, ¿no? De qué manera construir esa posición de enunciación de una ciencia soberana, de una ciencia que aspira a una transformación social y la legitimidad para esa ciencia con respecto a otras ciencias que no casualmente se llaman a sí mismas, basadas en evidencia, ¿no? La evidencia es el nombre de lo dado. El dato también es una forma de nombrar un orden dado de existencias, ¿no? Y por lo menos en el campo de las ciencias sociales, el orden de la evidencia es el orden de la ideología dominante. Entonces, digo, ahí creo que señala justamente un desafío muy importante que es comunicacional, pero que también tiene que ver con la práctica científica en sentido amplio. Sí, Natalia, un debate epistemológico súper profundo, que ya me voy con ganas, pero vamos a darle la palabra a Víctor primero y luego leemos algunos comentarios. Ahí me parece que hay algo a lo que hay una tentación o hay un territorio al que no hay que entrar, que es el de las lógicas de la exclusión, ¿no?
La lógica del troll, para decirlo de alguna manera, es la lógica de la exclusión del otro, de silenciarlo, de echarlo, de abombarlo, de llenar de palabras, la disputa permanente, la idea de la disputa permanente. Bueno, su fin no es vencer, sino que es silenciar. Tengo la sensación, al menos es mi hipótesis, ¿no? Esa lógica del troleo, del bullying, lo que busca es silenciar, no busca argumentar, no busca imponer una posición, lo que busca es simplemente es la exclusión del otro. De la exclusión del ejercicio de los derechos, la exclusión del debate público, incluso de su exclusión de la vida misma, en ciertos casos, a través de la violencia material. Lo que me parece, y trato ahí de enganchar con algo lo que decía Natalia recién, que cuando se debilita lo verdadero, cuando se debilitan las ideas del bien común, lo que se debilita es el sentido mismo de la democracia. ¿No? ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué vivimos juntos? ¿Por qué no nos estamos matando en la esquina, los que pensamos distinto? ¿Por qué tenemos un marco de tolerancia y cierta forma de procesar la diferencia si no hay ninguna idea compartida o perspectiva compartida sobre lo verdadero, el bien común, el interés general? Yo creo que eso es un poco lo que la nueva derecha viene a debilitar los universales que dan sentido, esos universales históricamente constituidos, que no son universales de nada, ya lo sabemos, ¿no? Lo inventaron un grupo de vanguardia en Francia, dijo estos son los derechos del hombre para todos y para todas, y bueno, y ahí estamos, ¿no? Se olvidaron a las mujeres también, ya sabemos la historia de esa también. Pero quiero decir, cuando se debilita, entiendo yo, cuando se debilita el sentido de por qué vivimos en sociedad, de por qué estamos juntos y por qué no nos estamos matando en la esquina, es necesario, eso debe ser recreado, debe ser refundado y debe ser materialmente relegitimado. Por eso digo, que sin duda tendrá todo esto una dimensión comunicacional, pero también tiene una necesaria dimensión de la práctica, de la acción, de la materialidad, de la realidad transformada. No, esto no se cambia solo con discursos, no se cambia con estrategias de comunicación, se cambia con acciones, ¿no? Con materialidad, con realidades que vengan a ser transformadas y que obviamente puedan ser dotadas de sentido, que obviamente entre todos tratemos de darle un valor, pero cuando lo que se debilita es lo común, bueno, también necesariamente tengamos que iniciar un compromiso con eso. Esa es mi idea. Sí, sí, sí. Gracias, Víctor. También me dan ganas de seguir poniéndolos en sintonía para que nos sigan planteando estas inquietudes, pero le voy a dar a Darío, que va a leer algunos de los comentarios. Gracias. Bueno, por un lado está, no sé si quisiste leer el comentario de Josefina, Caro. Si querés lo releo. Muy bueno el concepto de comunidad de sentido para comprender o prender con prácticas cotidianas de negociación y debate político, por ejemplo, en ámbitos legislativos. Ada, si te parece, lee vos tu comentario y de paso haces la pregunta, porque tenés una pregunta abajo. Sí, claro, es difícil escribir cuando querés fundar, ¿no?, la pregunta realmente. Yo creo que lo que quise poner es que hay un hilo conductor entre los dos expositores absolutamente nítido, ¿no? Es decir, por un lado tomo el tema de la etimología de pandemia y el miedo y la ideología. Es decir, acá lo que tenemos en claro es que hay una parte de la comunidad que rechaza la pandemia. Y etimológicamente rechaza ser parte de Demos. Eso es lo que rechaza ser, creo yo, ¿no? Es decir, el PAN es general. A eso yo a eso no pertenezco. Es fundante esto, pero esto es ideológico. Es fundante en el sentido de grieta, porque la verdad voy a retomar la palabra grieta, porque estamos del otro lado. Yo no me contagio, ni voy a contagiar, ni creo que sea tan grave. Eso es evidentísimo. En esta pandemia lo puso en blanco sobre negro, bueno, negro sobre blanco, como les gusta decir, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema
del odio. Es decir, yo la verdad lo del odio siempre lo trabajo como mentalmente, como crueldad. Es la crueldad del neoliberalismo. Es decir, es la crueldad aplicada, es decir, ahora lo pongo en el mismo ejemplo, no pertenezco, yo no me contagio, es la crueldad hacia la plebeya multitud que está debajo mío porque yo estoy allá en el castillo. No hay un problema, un tema de Lacan que también lo toma así esto, ¿no? Y por el otro lado lo junto con la bipolaridad de Spinoza, ¿no? Que decía, siempre hay que correrse de ahí. Bueno, ahora, sí, que más o menos fundé por qué estoy haciendo la pregunta que estoy haciendo, es cómo hacemos, Víctor, y Natalia desde lo biológico, que es lo que está diciendo, como para corrernos de ese centro, al que nos llevan a esas arenas a luchar por un poder, por supuesto es el poder neoliberal, el poder dominante, el poder de ideología dominante, yo eso la verdad que lo sigo sosteniendo, es el poder de la ideología dominante, para podernos correr de ese lugar y hacer que realmente la parte que tiene que surgir de eso es la solidaridad. Es decir, si pudiéramos lograr la solidaridad, vamos a poder lograr también la democracia, pero no sé cómo hacer para corrernos, porque si los medios hegemónicos están tomando el tema, pero además los medios que no son hegemónicos también toman el tema para retrucarlo, estamos siempre batallando en el centro de la arena. La verdad que mi pregunta fundamental es, ¿cómo se hace para correr eso con nosotros mismos? Ojo, con los que estamos discutiendo del mismo lado, para poder salirnos de eso y poder crear ese ambiente donde correr el miedo al futuro es el miedo ideológico, ¿no? Es decir, a mí no me gusta que vuelva la yegua, es un miedo absolutamente ideológico. Es decir, es hacia el futuro. Pero ¿cómo hacemos para que eso sacarlo de ahí y decir, no, ojo, que acá el problema es otro? Poner en el centro el problema pandémico, ¿no? Que no es nada más que el virus, el problema pandémico. Bueno, disculpen, me extendí, pero si no fundaba, no puedo hacer la pregunta como me gustaba. Gracias, Ada. Si les parece, hacemos otra vuelta, Natalia y Víctor, y después recogemos otras. A ver los comentarios que les disparen, ¿no? Bueno, en principio, si hay algún hilo conductor entre lo que dijo Natalia y lo que dije yo, se debe a que Natalia es mi maestra y todos los aciertos de mi intervención tienen que ver con ella y todos los desaciertos, por supuesto, corren por mi cuenta. Eso primero porque corresponde, porque a las maestras hay que darle siempre reconocimiento. Dicho Nobleza esto, obliga. Nobleza obliga. Dicho esto, Adam, yo no tengo mucha idea de cómo se hace eso que vos estás pensando. Las intuiciones que manejo o que propongo pensar son estas, ¿no? No olvidar que hay un futuro delante, que también es una responsabilidad, ¿no? O sea, lo que suceda hoy va a repercutir en el futuro, que esa responsabilidad de posiciones subalternas o de posiciones de poder es una responsabilidad compartida, que muchas veces, por supuesto, del campo de las adversidades políticas no se reconoce eso, ¿no? Uno podría decir que la irresponsabilidad social es parte de muchos comportamientos durante esta pandemia, por supuesto que sí. Ahora lo que yo digo es, la irresponsabilidad de los otros, ¿justificaría de alguna manera una irresponsabilidad de parte nuestra? ¿No? Entonces quizás nosotros, todo lo que hagamos nosotros no solo tiene que ver con lo que hagan los otros, sino también tiene que ver con compromisos o observancias de ciertos principios, ciertos imperativos, y también de objetivos políticos que nos hagan a nosotros mismos más allá de lo que hagan los otros. Insisto, me parece que quizás el caso de la responsabilidad frente a la pandemia sea un buen ejemplo, no porque los otros sean antivacunas, estén generando terrorismo, o lo que sea, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y no lo hacemos no porque no convenga, no porque en el campo del cálculo que siempre está no convenga, sino porque creemos que eso no es lo mejor para esta situación.
Entonces, sin pretensión, por supuesto, de dar ninguna receta o respuesta acabada a lo que vos planteás, creo que también es preciso reconocer que nosotros hacemos política en función también de muchas otras cosas que no solo tienen que ver con lo que dicen, con los que nos toca confrontar en este momento. Lo que dicen o lo que hacen. Creo que nosotros también hacemos política o proponemos una intervención política en función de ciertas imágenes de futuro, de ciertos objetivos o de ciertas ideales o voluntades, como querrás llamarlo, y también de ciertos principios que nos diferencian, y algunos nos encontrarán y otros nos diferenciarán. Pero no creo que debamos agotarnos nuestra práctica política en la relación especular con los otros. Eso, gracias. Gracias, Víctor. Seguimos abriendo cada vez más. Divino, gracias. Natalia. No, retomo esto último que decía Víctor, porque yo lo primero que diría es que no hay que formularle esa pregunta a la comunicación ni a la comunicación política. La respuesta es política, la respuesta es de un proceso de transformación, de producción de lazo político y de transformación de relaciones políticas. Lo que sí se puede hacer en términos comunicacionales para pensar esto, que me gustó mucho esa figura del descentramiento, ¿no? El desafío es descentrarse en el sentido de no afirmarse en la propia identidad. Y yo diría, advertir algunos riesgos. Un riesgo, por ejemplo, es el de construir un adversario a la imagen de nuestra comodidad, ¿no? Y yo creo que en gran medida hay un juego un poco complicado en el que ciertas voces tremendamente fanáticas, tremendamente obscenas, diría, que hasta hace pocos años hubieran quedado, en términos de cierto pacto democrático, de cierto acuerdo que cimentaba nuestra comunidad política, hubieran quedado no solamente del lado de lo criminal, sino hubieran quedado casi del lado de lo sin sentido, ¿no? Hay ciertas afirmaciones que hoy pueden ser dichas que construyen subjetivación política en el espacio público, y con quienes nos tomamos el trabajo de discutir, por ejemplo, ¿no? De esgrimir unos argumentos yo creo que ahí hay una operación que hay que mirarla muy bien, porque tiene dos caras. Primero, es claramente una estrategia de la derecha, ¿no? En el sentido de lo que planteaba hace un rato con la construcción de los terraplanismos y los relativismos, ¿no? El efecto de una posición ultra de derecha no es convencer a una mayoría, es correr la agenda de la discusión. Entonces, desde el momento mismo, desde el primer momento en que nos tomamos el trabajo de empezar a pensar un argumento, desde el momento en que somos interpelados y reconocemos a esa voz como un adversario político legítimo, ahí ya estamos en un terreno que está bastante corrido desde donde quisiéramos empezar a conversar. Entonces, ahí hay un riesgo. Pero otro de los riesgos es que de alguna manera quedemos fascinados con esa posición, fascinados en cuanto esa posición nos devuelve nuestras propias verdades, nuestras propias certezas, nuestra propia experiencia de estar del lado de lo justo, lo bueno y lo bello. Entonces yo diría que ahí tenemos un doble desafío, salir de esa fascinación y por lo tanto empezar a mirar qué es lo que hay alrededor, que probablemente haya mucho menos, ¿no? Yo lo digo en otros términos, yo creo que esas voces de derecha odiosas están sobre representadas. Yo creo que nos hemos construido una comunidad imaginaria en la que esas voces están sobre representadas y que no expresan a la mayoría de los sentires, de las opiniones, de las representaciones y de las imaginaciones de muchas ciudadanas y ciudadanos que no comparten nuestras posiciones políticas y con quienes sí tal vez podríamos sentarnos a discutir, que sí podríamos componer al menos una comunidad en el disenso, pero una comunidad donde nos reconozcamos como parte de una comunidad. Entonces, me parece que esto del descentramiento es una linda figura para pensar ese desafío, ¿no? Empezar
a tener mejores mecanismos para identificar las reales posiciones adversariales, ¿no? Y no fascinarnos con estas figuras, porque cuando nos fascinamos con esas figuras ya estamos jugando en el territorio de la derrota, ¿no? Por lo menos de la derrota cultural, de la derrota como nación, ¿no? Como colectivo nacional y popular. Entonces, creo que ahí hay una tarea. Sí, gracias, Natalia. Darío, ¿querés leer antes de que siga yo? Está bien, bárbaro. Que abusando de mi rol de coordinadora. Bueno, leo el comentario de Josefina. Es un desafío negociar resguardando nuestros estandartes y traducirlo en la implementación de nuestras políticas. Y a continuación hay una pregunta de Eduardo que dice, en la sociedad hay diferentes contradicciones, algunas resolubles en un campo común, que es el de la convivencia democrática. ¿Qué pasa con las otras contradicciones, las antagónicas, las no resolubles en el campo de la democracia? Hay que construir fuerza social y política para triunfar, para imponerlas. Entonces me ocurre mucho. Digo, hay cosas que sí y hay cosas que hay que triunfar. Vencer. Construir masa crítica. Yo no tengo mucha más respuesta que esa. Natalia, ¿querés decir algo? Sí, estoy de acuerdo. Pero no creo que sea el debate en este momento. Digo, en el sentido de que si la tarea es construir masa crítica, hay que ser muy realistas con respecto a la correlación de fuerzas y las coordenadas reales desde las que partimos, para ir justamente construyendo la percepción social y colectiva de esas contradicciones como tarea política. Y ahí hay una operación de traducción, el campo de la comunicación política, el campo de los discursos, el campo ideológico, no traduce de modo transparente los antagonismos reales ni las contradicciones reales. Ahí hay una operación de traducción que debe ser colectiva. Si no es colectiva, no sirve. Entonces creo que ahí está la tarea. Bien. Eduardo Borkin, sí. Sí, no, ¿estoy muteado o no? Es verdad lo que decís, que si no es colectiva no sirve y que hay que construir fuerza y triunfar, pero la historia argentina es muy rica, lamentablemente muy rica, en instantes en donde no existió un campo común de la democracia en donde poder resolver las contradicciones. Los casos, si querés, más complejos son desde lo que pasó con Irigoyen en la Patagonia, el 55, el 76, es decir, no es, digamos, me llamó la atención bastante el tratar de definir que siempre, o así lo entendí yo al menos, no sé si la palabra siempre fue usada, hay un campo de la democracia en donde nosotros podemos resolver las contradicciones. Me hace acordar un poco en Estados Unidos a ese grupo pro derechos humanos, un grupo de izquierda, que se manifestó para que no prohíban una manifestación del Ku Klux Klan en el sur. Es decir, estaban jugando con las reglas de la democracia, permitirle, pero era el Ku Klux Klan al que le querías permitir una manifestación, ¿no? Entonces, yo tengo mucho cuidado en pensar que todo es resoluble en un campo común en el que todos interactuamos. No. Bueno, a ver nuestros invitados, nuestros. No, yo creo que es cierto lo que dice Eduardo, o sea, no siempre la historia argentina demuestra que la democracia ha podido procesar todas las diferencias. Lo que es cierto que también siempre la democracia ha sido la primera víctima de los intentos de la oligarquía por imponer su proyecto, ¿no? Quiero decir, también que nosotros defendamos hoy la democracia con tanto ahínco hacia nuestro estado de situación, ¿no? A nuestras relaciones de fuerza con el campo antagónico. Digo, no es que no solo defendemos la democracia porque hemos aprendido en nuestra historia que entre todo lo que hay es lo que mejor tenemos, sino que
hoy por hoy nosotros no estaríamos en condiciones de otorgar una resolución a una crisis de la democracia, ¿no? Me parece que son otros los que estarían dándole esas resoluciones, que la experiencia internacional lo que muestra es que si hay crisis de la democracia profunda, más va por el lado de Trump y Bolsonaro que por el lado de Evo, Lula. Entonces, digo, también entiendo yo, o es mi pensamiento particular, defender la posición de la democracia es defender el mejor territorio donde nosotros hoy podemos seguir pensando en avanzar con lo que son nuestras reivindicaciones. Totalmente Digo, de acuerdo. Yo lo que decía, si estuviéramos en los años 70, probablemente no estaríamos en esta discusión, ¿no? Estaríamos discutiendo patria o muerte, revolución, contrarrevolución, la teoría del foco, pero como estamos en este momento, en esta situación, me parece que no se dijo siempre, pero entiendo lo que decís. A mí también a veces me incomoda, pero entiendo que es la situación en la que nos toca vivir. Sí. Agrego un detalle, agrego algo, Natalia. Que tal vez tendríamos que dejar de hablar de democracia y hablar de procesos de democratización. ¿No? Porque cuando hablamos de democracia imaginamos algo que en realidad está tensionado con la democracia, que es el sistema representativo, ¿no? que en muchos sentidos es un sistema desigualador, ¿no? Digo, si nos vamos a poner a discutir de un modo radical. Pero quería decir otra cosa en realidad, que hay una cuestión en nuestra historia nacional y latinoamericana que se sobredetermina, que se agrega a esto que planteaba Víctor, y me parece una lectura imprescindible de la coyuntura actual, ¿no? de este momento ultraconservador o de este momento punitivo y demás, que es que nos tenemos que preguntar, también tendríamos que construir una pregunta respecto de qué es la democracia y qué son los procesos de democratización en las regiones dependientes, ¿no? Porque nuestra posibilidad de democracia, nuestra construcción de la comunidad política, estuvo siempre entorpecida por una diferencia racial y colonial, ¿no? Digo, hay algo, digo, yo creo que esto que planteaba Víctor, fueron siempre los sectores poderosos, los sectores dependientes del capital monopólico, las burguesías locales, quienes se vieron amenazados ante procesos de democratización. Y eso tiene que ver con que tal vez tendríamos que pensar que esa tarea de la ciudadanía plena, de la conformación de un espacio nacional, de sujetos políticos, de ciudadanía política, es profundamente antitética con la expansión global del capitalismo. Estructuralmente antitética. Entonces no es lo mismo hablar de democracia en Francia que hablar de democracia en África, Asia o América Latina. Digo, ahí hay otra discusión, ¿no? Digo, si queremos pensar en los debates de los 70, traigamos también los debates del marxismo latinoamericano, traigamos también las preguntas de la teoría de la dependencia, traigamos también las preguntas de la izquierda nacional, ¿no? Digo, la democracia, digo, porque tal vez el problema que tenemos es que nos hacemos una idea muy pobre de democracia, una idea muy neoliberal, muy socialdemócrata, muy eurocéntrica de democracia, y lo que tendríamos que pensar es en qué consiste una democracia profunda, un proceso de democratización real en nuestros países, donde todavía no tenemos todos derecho a la ciudadanía. Yo creo que ahí hay un lindo desafío bastante emancipador y bastante transformador, y hay un montón de potencia para construir democrática en esa dirección, y sería profundamente transformadora. Sí, yo voy a hacer un pequeño comentario antes de dar la palabra y quiero primero reivindicar esta idea de procesos de democratización. Y como hoy me toca el de coordinadora de esta comisión, los voy a anclar en lo que nos interpela, que es un compromiso político. Todos los grandes proyectos y procesos de transformación nacional y popular tuvieron que ver, y acá recupero una idea que trajo Víctor, con reencantar, ¿no? Reconstruir las representaciones de esa democracia. Si pensamos lo que fue
los gobiernos de Perón y de Evita, los gobiernos de Néstor y de Cristina, toda la recuperación de una mística en función de un proyecto de país. Creo que ahí se junta un poco esta idea que había traído Víctor en su intervención de reencantar la democracia por un lado, pero por otro tomarla con esta salvedad de que no es la democracia no formal que nos ha, a los proyectos nacionales y populares nos ha siempre obturado la posibilidad de fortalecernos, sino procesos de democratización, procesos de ampliación de derechos, procesos de inclusión, que son los proyectos justamente en los que nosotros y nosotras estamos comprometidos claramente. Pero no quiero tomar más la palabra porque Darío va a seguir leyendo algunos comentarios y luego le damos otra ronda a nuestros invitados. Estás muteado, Darío. Mirá que sigo, Darío. Si no le doy la palabra... Ahí volví. Decía que permitime filtrar una ironía. Al final somos todos peronistas, pero vamos a coincidir con Borges. La democracia es un abuso de la estadística. Por esto de que lo que decía recién, ¿no? Que termina siendo una forma de presionarnos y de limitarnos cuando ellos no tienen esos límites, esos filtros. Leo, muy buena la descripción de Víctor del troleo, como propósito de callar al otro. Siempre en la línea de reforzar que no hay comunidad, solo individuos. ¿Cómo se combate eso? Esta pregunta es de Tomás, que nos pide disculpas, que se tuvo que retirar, pero bueno, la dejo a la pregunta. Bueno, no sé si quieren comentar algo, retomar algo. Yo, si quieren podemos juntar un par de comentarios, así no monopolizamos nosotros la palabra. En el principio del gobierno de Néstor, una compañera me decía, tengo años de trabajo en el barrio y ahora empecé a trabajar llevando los programas del Ministerio de Desarrollo Social y dejaron de llamarme compañera y me llaman señora. Digo esto porque el periodismo opositor se presenta como independiente y juzgando al gobierno. Y el que habla por el nosotros y es parte del gobierno pasa a ser visto como el juzgado que se defiende. Después, Javier Quitiro, coincido con Natalia, si le comprendí bien en el discurso de la derecha, es simplemente correr el eje. Vox en España hizo... Perdón, Darío, hay una tercera parte de lo que yo escribí acerca de que el periodismo llamado independiente juzga a la gente del gobierno. Disculpen, pero me salió en 3 partes. Está bien. Ahora, dame un minuto que yo ya lo Gracias. Coincido con Natalia, se le comprendí bien que el discurso de la derecha es simplemente correr el eje. Vox en España hizo que el PP gane en Madrid porque aparecía como moderado. Los extremistas de aquí habilitan a los supuestos moderados de la derecha, que ahora al lado de ellos parecen de izquierda. Y si no encuentro mal, la última parte tuya es, la pregunta es, ¿cómo organizamos para que nuestro movimiento unifique el discurso de no subirse a esa discusión con lo extremo que nos mete el gol por la izquierda? No, yo me refería a que ese es un peligro que hace aparecer, aparte del nosotros y ellos, una tercera categoría que a nosotros nos perjudica, que es el que está defendiendo un interés porque es parte del gobierno. Y que es un tema a tener en cuenta, ¿no? Para que no hable la gente de que está en una función pública, sino también por ahí para dar otras voces que sean más pares con aquel que recibe el mensaje. Esa era un poco la idea que apareció descuartizada. Gracias, Jorge, por la aclaración. Tal vez
Recogemos las últimas preguntas, así ya les damos la palabra cómodos a Natalia y Víctor. Si hay alguien más que quiera plantear algo. Porque vamos al cierre, ¿eh? Leo un par. La pregunta es cómo organizarnos para que nuestro movimiento unifique el discurso de no subirse a esa discusión con el extremo que nos mete un gol por la izquierda. Y después, ese es un problema que hay que evaluar y que hace importante dar la palabra también a otros. Nosotros que sean vistos como pares de los que no son destinatarios del mensaje. Verónica, no sé si querés hacer vos la pregunta directamente, Vero. Me parece que se tuvo que ir Verónica, avisó que tenía que salir. Pero bueno, queda la pregunta para enriquecer el último debate. No, ella lo que dice es me quedo con muchos pensamientos que me hubiera gustado compartir en el debate. Guillermo, también pide perdón que se tiene que retirar. Y no me parece que muy sentido. Todos hinchas de River me parece que son, ¿eh? Sí, somos mayoría, vos sabés que es así. Pero algunos Bueno, somos respetuosos, ¿sabemos? Entonces, si hay alguno más, ¿no? Ahí, Darío, ¿querés leerlos? Así ya les damos la palabra. Mirá, yo no, acá en el chat no tengo ninguna pregunta más. Si alguno tiene, por favor, abra el micrófono, me avisa y le damos la palabra. Bueno, yo quisiera un comentario así muy cortito de algo que como por ahí vengo percibiendo, no solamente que por ahí me puede pasar a mí también, y en algún sentido tratando de bajar a tierra, en función de lo que planteaba Víctor, a veces necesitaríamos especies de recetas, porque nos sentimos dejando un poco de lado, ¿no?, la cuestión de la comunicación, de las comunidades de sentido, de la negociación de nuestros estandartes, en la cosa cotidiana, tan invadido por estas redes, por la propaganda, por la cosa tan generalizada que llega a nuestros votantes, que llega y que nos invade, algunas herramientas, algunas estrategias, casi como si fuera una receta. Me duele el estómago, ¿qué puedo tomar? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿cómo hago para comunicar algunas cuestiones? Digo, como cosas así, de receta muy concreta, algunos consejos, no sé si para ahora, pero por ahí para una próxima reunión, porque a veces, digamos, yo percibo muchas veces en los pedidos, en los reclamos, en las preocupaciones de las charlas en nuestra comisión y en otras comisiones, esto como una especie de vacío, como un lugar donde, a ver, ¿cómo avanzamos con esto? ¿No? Con una manera muy práctica de qué manera, cómo hacemos para comunicar. Eso, digo, como algo que no quería que quedara pendiente, porque es algo que nos preguntamos todo el tiempo. ¿Cómo hacemos para transmitir y cómo hacemos para hacerle conocer a los demás nuestras ideas cuando hay mecanismos y redes que nos invaden y que de alguna manera o de muchas maneras, nos silencian? Y bueno, y ya cierro, pero les quiero agradecer muchísimo. Maravillosa la charla, realmente. Ahí levantó, gracias Josefina, ahí levantó Ada, ¿querías decir algo? Si no, ya les damos el cierre. Sí, en principio agradecerles, felicitarlos, la verdad que yo lo escribí también, estuvo muy bien, si cada uno por separado, pero todo un conjunto bárbaro, porque cada cual enfocó una parte, pero hicieron la totalidad, la verdad. Y ahora me sumo absolutamente a Josefina. Es decir, me atrevo a decirles que sería gratísimo volverlos a tener aquí y para poder dialogar, pero ya casualmente exponerles nuestros miedos a la comunicación. Es decir, ¿cómo hacer para poder romper esos miedos y poder comunicarnos no solo con el adversario, sino también con el amigo, ¿no? Para poder ayudar a poder difundir nuestra ideología, difundir, no desde la imposición, pero sí desde plantar algunas cosas como para decir, acá estamos de acuerdo, dejemos esto de lado, es decir, lo de correr el centro, que venía diciendo yo, bueno, ¿cómo hacemos para correr el centro si nos dan una mano?
la verdad que sería fantástico. Carolina, desde ya solamente lo planteo, no es un pedido, es un gusto que me daría. Está bien, muchísimas gracias. Gracias, Ada. Bueno, Natalia y Tarico, les damos la ronda de cierre. Yo creo que corresponde que cierre Natalia, así que voy a decir lo que me parece en este momento. Ahí obviamente es un poco riesgoso la idea de reencantar la democracia, ¿no? Porque fundamentalmente en el campo popular tenemos una larga discusión, un largo debate históricamente constituido sobre las imposibilidades que nos ha representado la democracia, ¿no? No es lo mismo la democracia en los tiempos de Menem, que la democracia de Alfonsín, que la democracia de Néstor, que la democracia de Cristina. Creo, igualmente, a pesar de eso, y de haber sido parte constitutivamente, que me constituye esa discusión, ¿no? Los límites de la democracia creo que es parte del debate que nos constituyeron a los militantes universitarios de los 90. Entiendo que si uno puede incluir lo que planteó Natalia como los procesos de democratización, pensar el proceso de democratización como parte de los procesos de recuperación del sentido profundo de la democracia, y no solo en sus instancias representativas, representacionales o formales, me parece que nos ayudaría también a defender la democracia, no solo por su por sus puros procedimientos, sino por la sustancia, ¿no? No quiero entrar en el debate democracia formal, democracia sustancial, porque hace un tiempo me ha dicho Natalia que no debería hacer eso, pero hay algo de lo sustancial de la democracia que si recupera su efectividad para reparar el daño, entiendo yo que podría ser recuperado. ¿Se entiende? Quiero decir, podría uno plantear que hay algo que sirve para reparar la injusticia, para construir la justicia social. Dicho esto, son muy difíciles las recetas y creo que el aislamiento no colabora. Creo que cada uno de nosotros esté en su casa, esté encerrado, que esté imposibilitado de conversar, de encontrarse con los otros, no nos ayuda, nos vuelve víctimas, para decirlo entre comillas, de estas operaciones discursivas, de estas operaciones políticas, de estas operaciones comerciales, porque estamos solos frente a una maquinaria que produce casi constantemente. Yo creo que lo primero es romper el aislamiento, como decía Walsh, por eso lo tengo ahí. Lo primero hay que romper el aislamiento. No hay que estar solo, ni pensar solo. No hay que pensar solo, hay que pensar con otro. Hay que encontrarse, aunque sea por Zoom, que es limitado, que es agotador, pero hay que hacer el esfuerzo de no pensar solo, porque cuando uno piensa solo, por lo general se equivoca o se equivoca, digamos, solo, ¿no? Se equivoca. Hay que pensar con otros, hay que encontrarse, hay que construir colectivamente. El uso público de la razón, como diría Kant, es el mejor uso que se le puede hacer a la razón. Y creo que lo principal, lo fundamental, lo mejor que yo podría decir es, no estemos solos. No estemos solos. Frente a esta situación, no estemos solos. Aunque sea mediados por la tecnología como estamos, no estemos solos. No lo pensemos solos, no lo procesemos solos. Hablemos con otros, encontrémonos, porque quizás incluso en ese encuentro nos damos cuenta que las cosas no son tan terribles. Yo les puedo dar una información. Las encuestas demuestran que la intención de voto no ha variado. Desde el 2019 hasta esta fecha, la intención de voto no ha variado. ¿Sí? A pesar de las operaciones de la pandemia, las encuestas siguen dando que la intención de voto está similar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que hay un proceso y hay un procesamiento de la realidad, incluso de la realidad comunicacional, que a veces estando solo no los perdemos, que quizás yendo al encuentro de otros compañeros sea un poco mejor, más llevadero y por supuesto más interesante para nosotros y para el destino común. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Víctor. Natalia. Bueno, agrego algo, suscribo totalmente esta idea. Esa arquitectura del espacio público que producen, el modo en el que
accedemos, consumimos la información mediática, pero también los dispositivos telecomunicacionales, son formas de construcción de la soledad, sin ninguna duda. En el sentido de que primero confrontamos nuestras propias fantasías y nuestros propios fantasmas, y después vemos si llegamos a algo así como una heterogeneidad, como una otra posición, como un otro, ¿no? Finalmente. Entonces yo creo que hay que producir una transformación material del régimen de la conversación, del régimen de la visibilización. Lo que tenemos que hacer es transformar materialmente nuestro espacio público. Si tenemos las condiciones histórico-políticas para producir transformaciones estructurales, bienvenido sea. Si no tenemos las condiciones histórico-políticas para producir esas transformaciones, pues entonces es la astucia militante de generar otros ámbitos de encuentro, otros modos de la conversación colectiva, otras formas del intercambio de opiniones, fundamentalmente la escucha. La escucha de lo que no nos gusta tanto, la escucha, no hay forma de comunicar honesta que no sea escuchando, y muchas, de nuestras propias imaginaciones, cuando nos hacemos una idea de qué es lo que tendríamos que hacer para difundir mejor, estamos pensando en algo así como arrojarle a los otros y a las otras mi verdad, y cuanto más se las arroje, caerá por su propio peso. Pues eso no es así. La comunicación eficaz tiene mucho más la forma de una traducción, de una terceridad que aparece, de un nuevo registro que se construye en el encuentro de diferencias. Entonces yo creo que es mucho más la forma de la traducción que la forma de la visibilización. Digo únicamente esto solo, y ya con esto propongo terminar. Estamos en un momento, ¿no? La tradición comunicacional, emancipadora, clásica del siglo XX, entendía que transformar el espacio público era mostrar lo no visto. Hoy tenemos un desafío comunicacional tremendo, y es que la forma de la opresión es mostrarnos demasiado. Hoy la forma de silenciar es producir una sobreinformación, tanta información que no tenemos forma de sopesarla, que no tenemos forma de procesarla, que no tenemos forma de establecer jerarquías, prioridades, niveles de importancia, ¿no? Pensemos simplemente, si lo hacemos nosotras, no es mi caso, pero viendo a nuestras hijas, nuestros hijos, cómo leen la información en Instagram, ¿no? Pasa una cosa, pasa la otra, todo está en el mismo plano, hay un gatito, un presidente, una revolución o un choque, y está, digo, ante ese problema la comunicación transformadora no puede ser del orden de visibilizar más, mostrar todo el tiempo, hablar mucho, ¿no? Yo creo que hay que buscarse otras estrategias, que hay que trabajar con los silencios, que hay que generar otros ámbitos, que hay que distinguir registros discursivos. Hay cosas que se dicen en términos de un discurso oficial, hay cosas que se dicen en términos de una conversación político-partidaria. Hay discusiones que son entre compañeros, hay discusiones que son abiertas a la ciudadanía. Digo, construir esos ámbitos, reconocerlos, darles una entidad, cuidarlos, amasarlos amorosamente en todos los niveles y reterritorializar esa conversación en los cuerpos, en las emociones, en las tradiciones históricas, en las tradiciones culturales. Yo creo que esos son los grandes desafíos de transformación del espacio público que tenemos. No se trata de que incorporemos unos secretos técnicos, porque si no, entonces estamos consagrando la tecnocracia y no la transformación democrática. Lo que tenemos que hacer es, con algunos recursos, transformar materiales de espacio público. Pero sin duda el recurso principal es nuestro deseo político de transformación y de vivir con otros y con otras. Bueno, eso, nada más. Un cierre divino. Les agradecemos a les dos. Les tomamos acá se dijo por ahí volver a invitarlos en algún momento. La verdad es que creo que fue muy estimulante, muy enriquecedor. Y no puedo dejar de pasar el chivo que Víctor dirige una diplomatura en comunicación política,
que es una diplomatura de extensión universitaria, por lo tanto está abierta para todos y todas, está abierta para estudiantes, graduados, docentes y no docentes, jubilados, jubiladas, jubilades, o los y las que quieran. Lo digo, no lo iba a decir, pero me parece que el debate fue muy rico, y que si bien podemos volver a invitarles a la comisión, y nosotros y nosotras vamos a seguir recuperando mucho de lo que hoy debatimos acá, también está ese espacio que es interesante. Bueno, en el chat ya vimos todas las muchas gracias, muy interesante, todos los elogios, se van en elogios, pero ya son casi las 9 de la noche, y vamos a ir cerrando. Agradecerle de nuevo a los coordinadores y coordinadoras de esta comisión, que es súper activa, y a Melina y a Darío por todo el apoyo y toda la logística para poder estar acá hoy. Natalia y Víctor, siempre bienvenidos. Muchas gracias, que sea hasta pronto entonces. Mil gracias. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas Adiós. noches, compañeros, compañeras. Muchas gracias a Hasta la todos. próxima. Nos vemos. Y gracias a vos también, Caro, por